Buenas tardes a todos. A nombre del capítulo estudiantil del posgrado de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta conferencia titulada Una perspectiva sobre la energía renovable, cimentaciones, instalación y tendencias futuras de la energía eólica marina. Esta conferencia estará a cargo del doctor Víctor Tawada. Agradecemos su presencia y su disponibilidad para hacer posible este evento, así como a todos aquellos estudiantes, investigadores, profesionales que nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a todos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales para que se puedan enterar de nuestras actividades realizadas y a realizar como capítulo. Nos entusiasma mucho el poder contar con la participación de todos ustedes. Ahora sí, daremos lugar a la ponencia del doctor Tawada, no sin antes leer una breve semblanza y comentar que si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Al final serán leídas para que nuestro ponente pueda contestarlas. Voy a leer la semblanza del doctor Tawada. El doctor Tawada obtuvo su dicho grado en Ingeniería Civil en el Instituto Politécnico Rensselaer y comenzó su carrera académica en 1996 como director del Departamento de Mecánica de Suelos de la Escuela de Posgrado en Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2001, continuó en la UNAM como profesor investigador titular en el Instituto de Ingeniería. Su experiencia de 21 años en geotecnia offshore comenzó en 2003 en C&C Technologies y continuó en 2004 en Fugro, donde supervisó y realizó análisis de respuesta sísmica de sitio, licuación e interacción suelo-pilote para más de 140 plataformas fijas en zonas sísmicas. En 2011 se unió al Instituto Geotécnico Noruego en Houston, donde se desempeñó como presidente y director ejecutivo de 2015 a 2019. Regresó a Fugro en 2019 como gerente de Geotecnia Marina para las Américas, siendo responsable del desarrollo y crecimiento de las actividades de consultoría marina en la región. Es ingeniero profesional registrado en Texas, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, Virginia, Rhode Island, Maryland y Maine. Ha publicado más de 125 artículos técnicos sobre ingeniería geotécnica sísmica en tierra y en el mar en revistas y conferencias internacionales. En 1998 recibió el Premio Manuel González Flores en Investigación, otorgado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. En 2003, el Premio Javier Barro Sierra como coautor del mejor libro en Ingeniería Civil, otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y en 2013, el reconocimiento ciudadano, el reconocimiento de ciudadano ejemplar de Sinaloa en el mundo, otorgado por el Estado de Sinaloa. Sin más por el momento, le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. Te agradezco mucho. Buenas tardes a todos por allá en México. Primero que nada, agradezco la invitación que se me hizo para, para participar en esta ponencia. Me da mucho gusto estar haciendo esta ponencia ante los estudiantes, eh, porque después de todo yo fui un estudiante también de la maestría de la UNAM. Eh, bueno, empiezo con mi presentación en sí, comparto mi pantalla. Me dicen cuando yo puedo ver mi pantalla. Sí, ahí se observa, doctor, solo falta aplicar el modo presentación. Ok, ok, listo. Bueno, primero que nada me disculpo porque toda la presentación está en inglés. Lo bueno es que eh, hay, hay bastantes figuras en la presentación, entonces no va a haber en realidad necesidad de seguir el texto de las audiovisuales. El tema el título de mi presentación es una perspectiva sobre la energía renovable, el tipo de cimentaciones, las instalaciones y, y tendencias futuras sobre las granjas eólicas. Bueno, este es el contenido de mi presentación.
Eh, Voy a iniciar por presentarles de dónde estoy sacando los datos que se presentan en la presentación. Después vamos a empezar con una vista a qué es lo que está pasando en Estados Unidos con referente a granjas eólicas. Después vamos a movernos de manera global, cuál es la capacidad de energía eólica que está generando. Y después pasaremos a ver todos los tipos de cimentaciones que se utilizan para estas granjas eólicas, para la instalación de los generadores y cómo se instalan. Vamos a pasar a las tendencias tecnológicas que estamos observando. ¿Cuánto cuesta la generación de energía eólica? Y finalmente, las tendencias futuras en ingeniería eólica. Bueno, los datos que estoy presentando vienen en un reporte del Departamento de Energía que se publicó el 31 de mayo del 24. Este es el más reciente reporte del Departamento de Energía. De ahí estoy sacando todos los datos que presento a continuación. Bueno, empezando con Estados Unidos. En Estados Unidos se tienen planeados 65 granjas eólicas alrededor de la costa este y oeste de Estados Unidos y en Hawái. Eh, estas son, aquí estamos viendo solamente la costa este de Estados Unidos, donde está Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts. Y aquí se presentan con números 21 granjas eólicas que va a haber en la costa oeste. Cada una de ellas tiene un nombre asignado si ya está operando, que si ya está en el proyecto ya inició. Por ejemplo, aquí Bay State Wind, Vineyard Wind, esos son proyectos que ya se están desarrollando actualmente. Y los otros que tienen solo OCS A0562 es el número de block, lo cual quiere decir que ahí todavía no se está desarrollando una granja eólica, pero se tiene reservada esa área para poner granjas eólicas. Ahora, en el Atlántico medio de Estados Unidos se tienen 29, se tienen proyectadas 29 granjas eólicas, todas indicadas aquí con los números. Después, si nos pasamos al Golfo de México, en el Golfo de México se tienen planeados cinco cinco áreas para granjas eólicas. Después, si nos movemos ahora a la costa oeste, en California, ahí se tienen 8 sitios para granjas eólicas. Y finalmente se tienen 2 sitios para desarrollar granjas eólicas en Hawái. Bueno, esto lo que la idea que les está dando es que realmente existe un boom, una explosión en el desarrollo de granjas eólicas en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a pasar a los tipos de cimentaciones que se utilizan para sostener estas turbinas y cómo se instalan. Bueno, primero que nada vamos a definir cuáles son los tipos de cimentaciones que se utilizan para estas turbinas eólicas. Bueno, existen 2 tipos. Los que se llaman cimentaciones fijas, estructuras fijas en el suelo. Estos son, como se ve aquí a mano derecha, el monopile, aquí hay un jacket y aquí hay un twisted jacket. Eso es cuando se tienen tirantes de agua menores a 60 metros. Cuando el tirante de agua es menor a 60 metros, es posible utilizar este tipo de cimentaciones donde la estructura va completamente fija
al subsuelo marino. Ahora, cuando los tirantes de agua son mayores a 60 metros, ya no es posible fijar la estructura directamente sobre el fondo marino, sino, sino que se tiene un tipo de cimentación que se llama cimentaciones flotantes, como se indican estas tres, esta con los cables así verticales es una plataforma a tensión. Esta aquí a la izquierda es una plataforma semisumergible. Y luego aquí a la derecha se tiene un que se llama un spar. Ahora, todos estos tienen cables que van hacia el fondo del mar y a través de anclas, estos sistemas flotantes se mantienen fijos en la superficie marina. Entonces hay dos tipos, las fijas en el fondo marino y las flotantes. Bueno, vamos a empezar con, con las cimentaciones fijas, iniciando con el, con el monopile. Bueno, el monopile es simplemente un tubo que va en posición vertical que conecta la- el- las hélices de la granja eólica con el fondo marino. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de cimentaciones? Bueno, la gran ventaja es que esta tecnología es simple y, es muy económico fabricar e instalar este tipo de cimentaciones. Ahora, otra de las ventajas es que la forma de este monopile nos lleva a cálculos simples y a una fabricación muy sencilla en la cual se pueden transportar este tipo de cimentaciones en, en barcos de una manera con varios de ellos. Ahora, a los finales del 2019, el 75% de las granjas eólicas instaladas globalmente usaron los monopiles como soportes. Entonces, este monopile es el que más se usa en las granjas eólicas. Se usa en un 75% de las granjas eólicas que ya están instaladas. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de cimentaciones? Es que requiere una protección para la erosión alrededor de la base y también cuando se está instalando este monopile, se tiene que usar un martillo el cual produce muchas vibraciones y afectaciones al medio ambiente marino. Otra de las desventajas es que cuando ya se terminó la vida útil de la granja eólica, el siguiente paso es eliminar todas las estructuras que se pusieron en el fondo marino. Entonces, para remover los monopilotes, esto es muy difícil de hacer. Y finalmente, otra desventaja es que la instalación depende mucho de las condiciones del estado del clima, del viento y el oleaje. Bueno, este es el monopile. Vamos a pasar a ver un video sobre cómo se instala un monopile.
la instalación de, de monopilotes. Como ustedes ven, estas hélices son gigantescas y estas en específico tienen una longitud de 154 metros. Bueno, ahora vamos a pasar con el segundo tipo de cimentaciones que son fijas en el fondo marino. Ustedes han visto este tipo de estructuras que se llaman jackets, son las que se utilizan en la bahía de Campeche. Estos jackets tienen una ventaja muy importante, que son inmensamente fuertes y que tienen una historia de décadas de uso de ellos en la industria, en la industria del aceite y del gas, en la industria petrolera. Entonces, estas plataformas se han usado extensivamente en la industria petrolera desde 1940, por lo cual se tiene una experiencia amplia acumulada sobre los años para el diseño y construcción de estas estructuras. Otra de las ventajas es que pueden instalarse con mucha precisión en unas coordenadas predeterminadas. Otra de las ventajas es que la preparación sobre el fondo marino es mínimo y es menos susceptible a la movilidad del fondo marino y a los efectos de erosión, debido a que estas cimentaciones son muy profundas. ¿Cuáles son las desventajas de estas plataformas? Bueno, la primera desventaja es que se tienen que hacer múltiples juntas de unión entre los pilotes que requieren soldadura. Consume mucho tiempo el construir y aplicar los tratamientos de anticorrosión. Otra desventaja es que cada una de estas plataformas tiene que estar hecha a la medida para cada una de las localizaciones y del tirante de agua de la localización. Otra de las desventajas de esta plataforma es que no es muy sencillo colocar varias de estas plataformas en un barco. Entonces, en la transportación se pueden transportar solamente un par de plataformas al mismo tiempo, a comparación en el monopile, que el monopile puedes en un solo barco transportar alrededor de unos 12. Bueno, ahora les voy a presentar cómo se instala una plataforma que se llama plataforma torcida. Es simplemente otra plataforma que es mucho más eficiente que la plataforma normal. Keystone Engineering's inward battered guide structure is among the most innovative fixed-bottom offshore wind foundation concepts in the world. The U.S. Department of Energy has funded multiple projects using IBGS foundations for offshore wind innovation demonstrations. In 2005, the robust structure withstood a direct hit by Hurricane Katrina, a 400-year return event, and emerged unscathed. The Twisted Jacket is renowned for its proven strength, but what truly makes the IBGS extraordinary lies in how the unique configuration optimizes manufacturing efficiencies. Manufacturing costs of the IBGS are typically 20% less than traditional wind turbine generator jackets. The Twisted Jacket's efficient bracing design requires fewer nodes and components, making the assembly line process much less labor-intensive. Manufacturing of the IBGS requires fewer fit-up and welding stations. The IBGS modular design also lends itself to serial production. Once manufacturing is complete, the shorter height and smaller footprint makes the IBGS easier to store and transport. Up to 5 IBGSs compared to only 3 traditional jackets can fit onto a same installation vessel space,
reducing the number of transport cycles. During installation, the twisted jacket requires no offshore welding and no underwater work, which greatly reduces HSE, commercial, and scheduled risks. It is possible to use less expensive vessels to install the vertical caissons and to perform grouting operations. The caisson, guide structure, and piles can be installed without repositioning the installation vessel. The hammer used for driving the IBGS piles is smaller than the hammer used to drive a monopile, and unlike conventional jackets, is never submerged. This results in less pile drive noise and reduces effects on marine mammals and sea life in the area. In addition, the IBGS can also be installed using drilling techniques in areas with near-surface bedrock. Setting the standard for efficiency with uncompromising strength, Keystone's IBGS has emerged as a clear choice for fixed-bottom offshore wind foundations. Ok, ahora vamos a pasar con el siguiente tipo de cimentación. Bueno, esta es también una plataforma. La única diferencia es que en lugar de la cimentación ser pilotes hincados, esta cimentación son pilotes de succión, como se ve aquí en la foto. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta plataforma con pilotes de succión? Bueno, es que la instalación de estos pilotos de succión es muchísimo más barato que otras técnicas de hincado de pilotes. Para quitar esta plataforma después de la vida útil de la granja eólica, el costo es muchísimo menor porque solo requiere aplicar el inverso de lo que se hizo para instalarlo. Se aplica presión por dentro de los pilotos de succión. Y luego, otra de las ventajas es que como lo único que se utilizan son bombas para aplicar la succión, entonces no se generan ruidos e impactos ambientales para la fauna marina. Es muy silenciosa esta instalación. Y finalmente la última ventaja es que puede instalarse con mucha precisión en las coordenadas requeridas. ¿Cuáles son las desventajas de estos pilotos de succión? Es que estos son principalmente para suelos homogéneos, donde se tienen arcillas. Y porque este tipo de cimentaciones no funciona si tienes un estrato de arena que es bastante importante. Estratos de arena del orden de mayores a 5 metros ya van a impedir la instalación de los pilotes de succión por la permeabilidad de la arena, que no permite que la succión en el pilote se establezca. Y la otra de las ventajas es que es muy sensible a fijar esta plataforma en su posición vertical. Para ver la verticalidad de estas plataformas se tienen retos importantes. Ahora, al final de 2019, 3.8% de las granjas eólicas marinas utilizaron este tipo de cimentación. Entonces, empezamos con los monopilotes, 75%. Después, los jackets. Estos jackets se utilizan en 9%, se han utilizado en 9% de las granjas eólicas. Dentro de 75% nos vamos a 9%. Y con los pilotes de succión nos vamos a 3.8%. Bueno, esta es la instalación de un trípodo con pilotes de succión. Suction bucket installation.
Bueno, esta fue la instalación de pilotes de succión en un trípode. Ahora, esta es el último tipo de cimentación que se utiliza para los sistemas fijos en el fondo marino. Estos se llaman cimentaciones por gravedad. ¿Por qué se llaman cimentaciones por gravedad? Porque su estabilidad es en base al peso de esta estructura. Esas estructuras son de concreto y adentro de la estructura se colocan ya sea rocas o plomo para incrementar el peso de la estructura y incrementar la estabilidad de esa estructura. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? La ventaja de las cimentaciones por gravedad es que ellas se usan cuando ninguna de los otros tipos de cimentaciones es posible de instalar. Como por ejemplo, cuando tienes roca en el fondo marino, si tienes roca en el fondo marino no vas a poder instalar pilotes de succión, ni pilotes hincados, ni monopilotes. Otra de las ventajas es que transfiere las cargas de una manera extraordinaria y provee una muy buena estabilidad con el peso de la estructura. Otra de las ventajas es que el ruido y las vibraciones no están asociadas a este tipo de instalación. En este tipo de instalación no hay ruido ni vibraciones. ¿Cuáles son las desventajas? Las ventajas es que requiere una preparación previa a la instalación de este tipo de estructuras. Otra desventaja es que estas estructuras son masivas, tan grandes, que el impacto en el medio ambiente es importante porque está cubriendo una área muy grande en el fondo marino. Y otra de las desventajas es las necesidades que se requieren para construir este tipo de estructuras y para transportarlas e instalarlas. Vamos a ver a continuación cómo se instala una cimentación por gravedad. Bueno, aquí como ustedes ven, se necesitan 3 barcos para poder instalar esta cimentación, a comparación de un solo barco para los otros tipos de cimentaciones. Ahorita ahí están los 3 barcos. 3 barcos son necesarios para instalar este tipo de cimentaciones. Aquí están sumergiendo la cimentación, le están metiendo agua por dentro de la estructura. Entonces esta empieza a bajar. Empieza a bajar hasta que toca el fondo marino. Ahora, lo siguiente paso es colocar el balasto por dentro de la cimentación. En este caso, lo que van a hacer es, van a aplicar arena dentro de la cimentación. Aquí están colocando la preparación para evitar la erosión alrededor de la cimentación. Esas rocas que estaban dejando caer era para evitar la erosión. Bueno, aquí ya están pasando la arena adentro de esta estructura para incrementar la estabilidad. Entonces ahora esta plataforma ya quedó instalada y ya está lista para colocar encima de ella el generador. Bueno, ahora vamos a cambiarnos a los sistemas flotantes de cimentación. Como dijimos, hay 3 tipos de sistemas flotantes
para las granjas eólicas. La primera son plataformas con patas a tensión. La segunda son semisumergibles. Y la tercera es un spar. La diferencia es que aquí ese tubo que tienen aquí es un peso que está proveyendo la estabilidad de, de, de la superestructura. Entonces son plataformas con platas de tensión, semisumergibles y un spar. Y todos ellos fijos en el fondo marino por medio de anclas que pueden ser pilotes hincados o pilotes por succión. Ahora vamos a ver de manera global cuál es la instalación de plataformas de granjas eólicas hasta el 2023. Bueno, y también vamos a ver cuáles son las tendencias tecnológicas en las granjas eólicas. Bueno, lo primero que quiero mostrarles es que con el tiempo la tecnología ha ido mejorándose y al principio el tamaño de estos círculos es el tamaño de la granja eólica. Círculos mucho más grandes quieren decir granjas eólicas mucho más grandes. Lo que quiere decir que al principio, aquí sobre las X, es la distancia a la costa. Al principio empezaron casi en la costa o hasta 10 kilómetros. Y ya en la actualidad, estas granjas eólicas están hasta una distancia de alrededor de 70 a 80 kilómetros de distancia de la costa. Ahora, con respecto a la profundidad del tirante de agua, estas granjas eólicas empezaron a instalarse en tirantes de agua muy pequeños del orden de 10 metros y se ha ido incrementando a medida de los años hasta que actualmente se tienen algunas granjas eólicas en que este tipo de cimentación fija en el fondo están instaladas en tirantes de agua del orden de 70 metros de tirante de agua. Lo que quiero decir es que a medida que ha pasado el tiempo, las granjas eólicas se han instalado a una mayor distancia de la costa y a tirantes de agua más profundos. Ahora, en términos de las tendencias de las tecnologías utilizadas en el tipo de cimentación, esta gráfica les está presentando cuál es el total de energías generadas por granjas eólicas en donde la cimentación fue un monopile. Aquí se ve que el monopile es el más se ha usado en las granjas eólicas, seguido por los jackets. Después aquí está el jacket con piloto de succión, el trípodo con piloto de succión, con menor número de granjas eólicas es la cimentación por gravedad. Y luego aquí ustedes pueden ver el spar, la semisumergible. Y aquí pueden ver que las granjas eólicas que tienen sistemas flotantes son mínimas a comparación a los otros tipos de cimentaciones que se están utilizando en las granjas eólicas en operación. Ahora, ya vimos que los sistemas flotantes se utilizan muy poco, pero ahora si nos enfocamos solo en los sistemas flotantes, aquí están la cantidad de energía que está generando en la granja eólica y el tipo de cimentación que se utilizó. Aquí se ve que la semisumergible es el que se ha utilizado más en las granjas eólicas, seguida por el barge. ¿Qué es un barge? Aquí está una figura de un barge. Es como una barcaza flotante. Aquí es un rectángulo flotante. Y después seguido por el spar y plataformas con patas de tensión
son mínimas, del orden del 0.1% de todas las granjas eólicas con sistemas flotantes. Entonces, la conclusión aquí es que la semisumergible es el tipo de cimentación flotante que se utiliza más en las granjas eólicas. Ahora, vamos a pasar a otro punto. ¿Cuál es el costo de la generación de energía eólica? Bueno, aquí lo que tenemos es una gráfica que presenta los años en X y en Y, cuál es el costo de la energía eléctrica por megawatt para que se recupere toda la inversión de la energía eólica. Aquí quiere decir que en el 2007, estas granjas eólicas en el Reino Unido, para que se recuperara la inversión total, se tenía que tener el costo de la energía, se tenía que vender a $200 por el megawatt. Ahora, como han pasado los años, los generadores han incrementado su capacidad de tal manera que en una misma área se puede generar mayor energía, de tal manera que el costo para recuperar de la energía, para recuperar toda la inversión, ha bajado de $200 en el 2017 hasta el orden de $100 en este año. Entonces quiere decir que el megawatt de energía se tiene que vender a $100 o más para recuperar la inversión de la granja eólica. Ahora, vamos a ver, aquí está mostrando los años en las X y los Y, el costo de energía en dólares por megawatt, pero esto es para sistemas flotantes. Vean la gran diferencia que existe aquí. Aquí sí vemos en el 2024, en el 2025, el costo del megawatt de un sistema flotante debe de ser del orden de unos $325 por megawatt para poder recuperar la inversión. Ahora, ¿cuál es para los sistemas fijos? Los sistemas fijos están aquí del orden de $75. Entonces, el costo de generación de energía en sistemas fijos es del orden de $75 y para los sistemas flotantes es del orden de 325. Aquí podemos ver que la diferencia en los costos de generación de energía eléctrica es abismal entre los sistemas fijos y los sistemas flotantes. Ahora, ¿cuáles son las tendencias que hemos visto? Bueno, en Estados Unidos, aquí estamos viendo la gráfica de los años hasta el 2035 y aquí la capacidad que se va a ir instalando con los años. Lo único que quiero marcar aquí es esta pendiente. Esta es una pendiente muy aguda, lo cual quiere decir que se van a instalar una gran cantidad de granjas eólicas en el mar en Estados Unidos. Vean ustedes cuánto se tiene que incrementar la generación de energía con los años. Ahora, si vemos a nivel mundial, la instalación de energía hasta el 2035 también tiene una pendiente muy, muy grande, lo cual nos indica que tanto en Estados Unidos como de manera mundial, las granjas eólicas se están instalando de una manera muy rápida y se va a requerir de un número muy importante de ellos de ser instalados a medida que pasan los años.
Y finalmente, aquí solo quiero que vean estas barras azules. Estas barras azules indican cuál era la capacidad del generador con los años. En el año 2000, los generadores tenían una capacidad de 2 megawatts. A medida que ha pasado los años, la capacidad de estos generadores ha incrementado hasta que llegamos al punto en el que en el 2025 los generadores tienen una capacidad de 12 megawatts comparado a 2 megawatts en el 2000, lo que quiere decir que en 25 años estos generadores de energía han, han incrementado su capacidad en un 600%. Ahora, esta es otra de esas tendencias, como ya mencioné, es a tener eh, turbinas que generan mayor energía. Aquí a la derecha, esta que tiene una altura de 590 pies, es la turbina de Block Island, que es la primer granja eólica en Estados Unidos. Este generador era de 6 megawatts. Bueno, eso se instaló en el 2016. Para el 2019 ya se tenía un generador eh, producido por General Electric que tenía una altura de 853 pies y estaba generando el doble de energía. Entonces, la tendencia es de, generar más energía con el mismo generador. ¿Qué quiere decir? Que para una misma área, la cantidad de energía que se está generando a manera que pasa el tiempo es mayor debido a que esos generadores de energía son más potentes. Y finalmente, la otra tendencia que estamos viendo es hélices verticales. Bueno, aquí el porqué de hélices verticales es que las hélices horizontales que nosotros estamos acostumbrados a ver, el aire tiene que pegar perpendicular a las hélices para que genere el máxima cantidad de energía. Si se está desviando de la perpendicular, entonces va a disminuir la capacidad de generación de energía de las hélices. En cambio, estas hélices verticales, no importa la dirección en la que venga el viento, siempre van a estar generando la misma cantidad de energía, independientemente de la dirección del viento. Bueno, con esto ya concluyo mi presentación y con las conclusiones que quiero hacer es que en Estados Unidos la industria de generación de energía costa afuera está en explosión. Se van a instalar del orden de unas al menos 4 granjas eólicas por año en la costa este de Estados Unidos. Y aunque cabe mencionar que las granjas eólicas son algo nuevo también en Estados Unidos. La primera de ellas fue en el 2019. Fue la primera granja eólica, Block Island. Bueno, otra de las conclusiones que quiero hacer es que la capacidad de generar energía en Estados Unidos es cerca de un 9% de la capacidad total en el mundo de generar energía para el año 2035. Bueno, y con esto concluyo mi presentación y estamos abiertos para preguntas. Muchas gracias, doctor, por su participación. Sí tenemos una pregunta en el chat, bueno, en la sección de preguntas y respuestas. A cualquier oyente que quisiera realizar una pregunta, sí lo puede hacer también en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. La pregunta que tenemos, doctor, dice, ¿por qué se llama cimentación
con pilotes de succión? Ok. Se llama cimentación con pilotes de succión porque estos pilotes, para ser instalados, lo que se hace es que este tubo se le pone una tapa en la parte superior, una tapa con un orificio. Entonces, en ese orificio se aplica succión por medio de bombas. Entonces, esa succión va a ir sacando el agua por dentro de este cilindro. Y después, ya que sacó toda el agua, va a continuar aplicando succión. Y entonces está la fuerza de la succión que va a empezar a penetrar el cilindro dentro del suelo. Entonces se llaman pilotes de succión porque su instalación es por medio de la aplicación de succión en la parte superior de estos cilindros. Ok, doctor, muchas gracias. Te tenemos otra pregunta que dice, me parece que en Europa tienen más años de estar instalando granjas eólicas que en Estados Unidos. ¿Es eso correcto? No, sí, eso es correcto. En, en Europa ellos han estado instalando granjas eólicas desde hace yo diría unos 25 años. Ellos tienen 25 años instalando granjas eólicas. En cambio, aquí en Estados Unidos es algo nuevo, es algo que comenzó hace 6 años, ha comparado 25 años en Europa. Gracias, doctor. Te tenemos otra pregunta que dice, buenas tardes. ¿Cómo se logra mantener suspendidos los aerogeneradores en las cimentaciones flotantes con anclas? Bueno, en los pilotes, en el sistema flotante con, 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 con cables a tensión, se fija esta plataforma, la estabilidad de esta plataforma es aplicando tensión con cables hacia abajo para que no se mueva esta plataforma. Entonces, esta plataforma está sujeta a tensión para mantenerla en posición. Ese es el tipo de cómo se estabiliza un sistema flotante con, con el tipo de patas a tensión. Ahora, los sistemas flotables como las semisumergibles, bueno, esos tienen pequeños movimientos, pero esos pequeños movimientos no afectan a la rotación de la hélice. O sea que sí hay pequeños movimientos de la semisumergible, pero la operación de la hélice continúa sin ser obstruido su operación. Entonces, en conclusión, te podría decir, con los sistemas flotantes sí hay movimientos, pero los movimientos son tales que no impiden la operación de las hélices. Gracias, doctor. Hay otra pregunta en el chat. Dice, buenas tardes. Sobre las cimentaciones tipo monopila, ¿cuáles son los principales retos en el desarrollo de curvas PY? Bueno, los principales retos que se tienen en, en Estados Unidos es que en la costa este, en Nueva York, Massachusetts y todo esto, hemos encontrado un tipo de, de suelos que se llaman gluconitas. Es como una, es como una arena cementada que al aplicar presión pierde su estructura y se transforma en un comportamiento tipo como arcilla. Entonces, estamos teniendo dificultades
para generar este tipo de curvas PY en este tipo de suelos, porque no tenemos mediciones de pruebas en campo para generar este tipo de curvas en gluconitas, y porque no se tiene una teoría ya calibrada para generar este tipo de cimentación, este tipo de curvas PY. Es debido a que estamos trabajando con suelos que son muy particulares, los cuales no se tiene suficiente experiencia a nivel mundial. Gracias, doctor. También nos pregunta en la sección de preguntas y respuestas de cuántos años en promedio es la vida útil de las granjas eólicas. La vida útil de las granjas eólicas en promedio es de 25 años. Y el motivo por cual es solo de 25 años es que ya más de 25 años ya no es rentable la granja eólica, porque la energía que se está generando ya debido al tamaño de los generadores es limitado a comparación a lo que se puede generar instalando nuevas turbinas. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo les mostré que en un lapso de alrededor de 10 años, la capacidad de generar electricidad de un generador ha aumentado 6 veces. Entonces, después de 25 años, la tecnología va a ser tal que vas a poder generar muchísimas veces más energía si instalas generadores nuevos. Entonces, por eso la vida útil es de 25 años. Gracias, doctor. También nos comenta aquí el doctor Mendoza. Dice una felicitación a Víctor por la por la excelente descripción y panorama sobre el tema de generación eólica fuera de costa. Y también nos hace una pregunta, ¿por qué la tendencia a ir a distancias más lejanas de la costa y con ello a profundidades o tirantes mayores? Bueno, eso es simplemente por limitaciones en, en las condiciones de la topografía submarina. En la costa este de Estados Unidos, ahí tenemos la ventaja que tenemos aguas no muy profundas. Entonces, esos granjas eólicas pueden extenderse a distancias en las cuales ya no es posible ver este tipo de estructuras desde la costa por razones de estética. Ahora, ¿por qué no se van a instalar granjas eólicas en aguas más profundas? Por el momento es por la tecnología. Esta tecnología de sistemas flotantes está muy incipiente. Como pueden ver, el costo de generar energía con sistemas flotantes es del orden de unas 6 veces mayor que los sistemas fijos. Entonces se está yendo más lejos de la costa por razones visuales, pero no se va a ir a aguas profundas, porque estos sistemas son muy costosos y la tecnología todavía está en desarrollo. O sea, en el mundo debe de haber alrededor de unas, yo diría, 40 granjas eólicas con sistemas flotantes. Gracias, doctor. Daré lectura a un par de preguntas más. Dice, gracias por la presentación, doctor Tawada.
¿Cuántas turbinas en promedio tiene una granja eólica? Bueno, eso depende de, te están rentando una área para poner tu granja eólica, ¿ok? Entonces el gobierno tiene, el gobierno abre a las compañías diferentes áreas para generar energía eólica. Entonces, las áreas varían, como se pudo ver en las primeras gráficas que les presenté. Normalmente, una granja eólica tiene alrededor de unos 100 generadores y la distancia entre cada uno de estos generadores es alrededor de 1 kilómetro. Entonces, para tener 100 generadores, se tienes que tener 10 por 10. Entonces, tu área va a ser de 10 kilómetros por 10 kilómetros. Entonces, estamos hablando de 100 generadores en una granja eólica. Gracias, doctor. La última pregunta dice, buenas tardes, ¿cuál es el proceso de planeación para realizar una cimentación flotante o qué factores intervienen para planear esta cimentación? Ok. Para, para planear las cimentaciones flotantes, eh, primero que nada, tienes que hacer la investigación geotécnica. Entonces, esta investigación geotécnica se realiza un sondeo en cada una de las anclas. Un sondeo a 50 metros de muestreo y otro sondeo continuo de 50 metros de cono. Entonces, estas por lo general tienen 4 anclas. Entonces, en cada punto de ancla se hacen muestreos a 50 metros continuos y CPT continuos a 50 metros. Entonces, esa es la primera parte de la planeación, la caracterización del suelo. Ya una vez que tienes tú la caracterización del suelo, el siguiente paso es, eh, realizar las pruebas avanzadas de laboratorio. Ahora, para el diseño de este tipo de cimentaciones, las cargas cíclicas por medio de oleaje, en el cual la frecuencia es del orden de 0.01, es la que va a estar rigiendo el diseño de las cimentaciones flotantes. El comportamiento del suelo ante cargas cíclicas por oleaje. Después de que se terminan las pruebas de laboratorio, se procede a la interpretación de los parámetros del suelo. Una vez que ya tienes los parámetros de diseño, el siguiente paso es diseñar estos pilotes de succión o pilotes por gravedad o pilotes hincados, porque los sistemas flotantes también pueden tener pilotes hincados. Eso depende del tipo de suelo que encontraste en el sitio. Si en el sitio encontraste estratos de arcilla y arena, lo más probable es que pilotes de succión no van a funcionar. Entonces van a tener que ser pilotes hincados. Y la siguiente etapa es planear la instalación de estas cimentaciones y medir el hincado de estas cimentaciones durante la instalación para asegurarse que uno alcanza la capacidad que se requiere durante la instalación. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias también a todos por sus preguntas. Eh, bueno, le queremos hacer entrega de un reconocimiento, doctor, a nombre del capítulo. No sé si me permite proyectar, por favor. Sí. Eh, Ah, doy lectura al reconocimiento. Dice, el capítulo estudiantil del posgrado de la UNAM ante la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Manuel Taboada Urtuzuastegui por haber impartido la conferencia Una perspectiva sobre la energía renovable, cimentaciones, instalación y tendencias futuras de la energía eólica marina. Se expide a los 9 días del mes de abril del año 2025. Firma el ingeniero Mario Eduardo Santos Jiménez, vicepresidente del capítulo estudiantil, y un servidor, Carlos Flores, presidente del capítulo estudiantil. Se lo haremos llegar vía correo electrónico, doctor, y nuevamente muchas gracias. y Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por haber atendido esta presentación. Espero que hayan aprendido algo nuevo. así es, doctor. Eh, También agradecemos a todos a los que se dieron el tiempo, a los que tuvieron la disponibilidad de conectarse. Asimismo, como les comentaba al inicio, los invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales del capítulo estudiantil. Estamos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Ahí se pueden enterar de todas nuestras actividades. Y como una de ellas es la siguiente actividad que tenemos planeada es el curso Introducción al uso de software Rock Science. En este caso nos apoyarán tres ponentes. Los tres pertenecen en este caso a Rock Science y ahí les dejamos el QR para que se puedan registrar a esta actividad y aquellos que forman parte en este caso directamente que sean alumnos del posgrado, pues también pueden registrarse y favor de hacerlo con el correo de comunidad UNAM eh, para poder hacer bueno, se está solicitando licencias para que podamos hacer un poco más interactivo este curso. Nuevamente ahí están las redes. Gracias, doctor. Nuevamente, gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.